¿Cómo estamos, familia? Dios le bendiga, me da mucho gusto saludarle otra vez a través de este medio. Dios le bendiga, espero que este día usted sea bendecido con toda su familia. Y bueno, ¿qué le parece? Y empezamos haciendo una oración, porque todas las cosas tenemos que comenzarlas haciendo una oración. Así es de que lo vamos a hacer en este caso también. Padre, quiero agradecerte este tiempo que tú nos has dado, este tiempo que has preparado para bendecirnos, para guardarnos, para cuidarnos, para instruirnos. Señor, quiero agradecerte esta oportunidad que me das de comunicarme con mis hermanos. Te pido que esta palabra pueda ser para ellos, oh Dios del cielo, una palabra que construya sus vidas, que les ayude a entender la importancia de las decisiones que tomamos en esta vida, porque son decisiones que mañana, mi Dios, traerán buenas cosas o malas cosas. Entonces yo quisiera, Padre, que tú con tu Santo Espíritu pudieses traer la bendición y toda la enseñanza, Dios, a través de esta palabra. Permíteme, mi Dios, que lo que yo no puedo dar a entender, tú se los des a entender a cada uno de mis hermanos. Te pido tu bendición para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, el mes de febrero es un mes donde pues muchas personas lo han considerado como el mes del amor y de la amistad. Y bueno, pues el día 14 se ha determinado como el día de San Valentín o el día de los novios, casi, prácticamente es lo que en la sociedad se ha dejado entender. Pero bueno, pues como los jóvenes tienen muchas dudas acerca del noviazgo, yo me he tomado este tiempo para hablar un poco del noviazgo y yo espero poder comunicarle a usted pues lo que la palabra de Dios tiene con relación a ese tema. Yo quiero que usted pues sea una persona que comprenda que Dios es el que ha diseñado todo. Dios ha diseñado la familia, Dios ha diseñado el plan de salvación, Dios ha diseñado todo. Y entonces es importante que nosotros consideremos que también el noviazgo es una relación que Dios también ha dejado en su palabra para que nosotros la consideremos. Entonces el título de este tema lo ve usted en las pantallas. El título es una pregunta: ¿tu noviazgo refleja bendición o está fuera del diseño de Dios? Y bueno, pues aquí hay como un contraste, ¿no? Bendición o fuera de esta bendición, ¿no? Fuera de este diseño. Y bueno, ¿por qué viene este tema? Porque, bueno, usted sabrá que los judíos son una nación y una raza completamente bendecida. Ellos son bendecidos en todo lo que hacen. Prácticamente, si tuviéramos que definir quiénes son los dueños del dinero del mundo, yo podría decirle que en su mayoría son los judíos. Y los judíos pues realmente han logrado este objetivo, pues porque hay principios que han seguido, hay mandamientos, hay ordenanzas que han considerado en sus generaciones y Dios los ha bendecido porque han tenido ese cuidado. Entonces, a mí me gustaría que usted viera las bases que ellos han considerado, pero que también son bases que también son para nosotros. Digo, ¿quién no quiere ser bendecido? Yo creo que todos, ¿no? Yo quiero que mis hijos sean bendecidos o que mis nietos sean bendecidos, y yo espero que usted tenga el mismo anhelo y deseo de que sus hijos, sus nietos, sus generaciones sean bendecidos. Pero, ¿qué pasa con el tema del noviazgo? El noviazgo, generalmente nuestros jóvenes, cuando quieren tener una pareja, mire, vea lo que los atrae a ellos. En esta pequeña ilustración, esto es lo que les atrae a nuestros jóvenes. Ellos no piensan en si está en el modelo del diseño de Dios, ellos no piensan si esto va a ser lo mejor para mí,
simplemente comienzan a tomar decisiones, algunos porque ven a la persona y la ven bonita o lo ven guapo, o sea, ven solo la apariencia física y pueden ser ese el punto de partida para tomar una decisión. Puede haber otro punto o otro concepto que a ellos les parezca como que la base, como para determinar qué persona podría ser pues la indicada para su noviazgo, que es muy popular. Por ejemplo, mi hija me comentaba que en los Estados Unidos los chicos que juegan fútbol americano son muy populares, entonces pues como que le llaman mucho la atención a las chicas. Entonces, que una persona es muy popular o su estatus social probablemente sea determinante para que una persona tenga interés en otra persona. O por qué no pensar en la posición económica o el dinero que tiene esa persona, que puede ser un buen partido, ¿no? Podría ser lo que le atrae a una persona, diciendo, bueno, pues es de buena posición económica y bueno, por el dinero no me voy a preocupar. ¿Qué podría ser también aquí? Pues que es muy carismático, su personalidad es atractiva o atractivo. Y bueno, estas son las cosas que comienzan a ser como que el flechazo al corazón de nuestros jóvenes y comienzan a ver esto. Algunos son muy simpáticos o simpáticas, son muy alegres y bueno, pues les hacen sentir bien, son personas que pueden enamorar a una persona con detalles, son detallistas y bueno, pues comienzan a tener cierta atracción hacia esas personas porque pues les hacen sentir bien. Y bueno, otro punto, que comparten algunas cosas en común, bien puede ser algún deporte, alguna materia, la música, algún hobby, algún pasatiempo o algunas otras cosas que son de su mismo estilo, que pudiesen ser parte de lo que les atrae. También algo que puede ser determinante es que hoy las redes sociales pues reflejan mucho a las personas que se vuelven así como que famosas, ¿no? Porque logran ser muy, muy populares en las redes sociales y lo que transmiten en sus redes sociales pues comienza a cobrar importancia en algunas otras personas. Entonces ven las fotografías, ven lo que está haciendo la persona y bueno, esto es lo que están viendo nuestros jóvenes, esto es lo que ven. Esto es lo que ven y ese es, digamos, que lo que determina que muchos de ellos tomen una decisión sobre qué persona les gustaría que fuera parte de su vida. Y con estas personas pues comienzan a compartir muchas cosas, más allá de lo normal, inclusive cosas íntimas, de las cuales me gustaría hablar un poco más adelante. Pero yo quisiera, familia, que, bueno, ya después de ver estos conceptos comunes que en nuestra sociedad están siendo determinantes para que nuestros jóvenes pues estén tomando las decisiones de elección, a mí me gustaría que viéramos un poco 9 versículos de la Biblia que están en Génesis 24, del 1 al 9, y que usted y yo pudiésemos pues hacer un poco de análisis respecto de esa cultura judía que yo le he comentado, del cual nosotros provenimos y al cual espiritualmente pertenecemos. Miren, este pasaje nos dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás
para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá a la mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Bueno, pues un pasaje bíblico hermoso donde un padre se preocupa por la pareja de su hijo. ¿Y qué padre no se preocupa por la pareja de su hijo? Qué importante es que nosotros de verdad estemos pendientes de la elección de nuestros hijos. Seguramente donde habitaba Abraham había mujeres hermosas, bonitas, bellas, que bien pudiesen ser la pareja de su hijo. Digo, ¿para qué desgastarse? Él era una persona ya adulta y mandar a su siervo hasta el lugar donde estaba pues sus hermanos, su familia que había dejado allá de donde el Señor lo había tomado o donde le había dado la orden para irse al lugar donde habitaba ahora, pero él sabía perfectamente por qué lo estaba haciendo y deja muy claro el mandato a su criado. No vayas a dejar que mi hijo tome de las mujeres de los cananeos. Porque lo dice en el versículo 3 que acabamos de leer, dice: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. Así lo dice el versículo 3. Entonces le está dando la orden: ve con mi familia, allá está mi descendencia y yo quiero que mi descendencia continúe. Y fíjense que qué interesante es esto. Yo me ponía a pensar cuando leía este pasaje cómo Abraham se preocupaba porque su hijo siguiera ese legado. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Ahora, la pregunta que nos haríamos usted y yo, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es una pregunta para usted y para mí. ¿Quién elige a nuestra pareja? ¿Dios o nosotros? Porque sabe que muchas personas en la vida dicen, bueno, ya cuando están casados, dicen: es que esta es la mujer que Dios me dio, o esta es mi media naranja, o este es mi costilla, cuando se refieren a la mujer. Entonces, hay ciertas opiniones respecto de quién elige a la pareja. O la elige Dios o la elegimos nosotros. Porque se tiene la idea de que Dios prepara ya una persona específica para nosotros. Y bueno, ¿por qué es esta pregunta? Si nosotros leemos los siguientes versículos de este mismo capítulo 24, del 10 al 20, y vamos a encontrar por ahí ciertas referencias que nos pudiesen hacer pensar en algo, en alguna respuesta de esta pregunta. Y el criado tomó 10 camellos, o sea, ya después de esa charla con Abraham, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Señor, Dios mío, de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Él está utilizando un término. El siervo dice: que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y bueno, seguimos leyendo el versículo 15. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Y qué más? Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Qué interesante historia, familia, del trabajo que hace este siervo para ir a buscar a la mujer del hijo de su amo, es decir, para Isaac. Y él le propone a Dios, pues, que la mujer a la que le pida el agua y que ella se la dé, y aparte que le dé para sus camellos, ella es la mujer indicada. Y los versículos que siguen, bueno, esos no los vamos a leer, se los voy a dejar a usted de tarea para que usted conozca la historia, ¿no?, de lo que sigue. Los versículos que siguen, bueno, pues él le da ciertas joyas de regalo a ella, y ella lo lleva a su casa, a este criado enviado por Abraham, y juntamente con las personas que acompañaban al criado. Y cuando llega el criado a la casa de ella, él, en el versículo 44, Génesis 20, 44, vamos a leerlo, él hace mención, está platicando cómo él le dijo a Dios sobre ella: y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Como él está platicando a la familia de Rebeca, que él lo había propuesto y que se dio ese hecho así, entonces que Dios le confirmó la señal que él estaba pidiendo para entender, pues, cuál era la doncella, porque pues él cómo sabría, a lo mejor había tantas doncellas y él no sabría, pero entonces él le pidió a Dios que esa señal que él había considerado que fuese la señal clave. Y en este pasaje vuelve a usar la palabra: sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Y él, pues, usa esta palabra, que Dios la destinó. Nosotros nos hicimos una pregunta:
¿quién nos elige a nuestra pareja? ¿Si la elige Dios o la elegimos nosotros? Pero bueno, para ir un poco entendiendo un poco más y recordando un versículo 3 que leímos de Génesis: y te juramentaré por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. La pregunta que usted y yo nos haríamos: ¿por qué los cananeos no? Y bueno, hay una ilustración que nos van a mostrar en estos momentos sobre los cananeos, que era el contexto que Abraham buscó evitar y obviamente evitó. ¿Cuáles eran las prácticas de los cananeos? Ellos eran idólatras y tenían muchos dioses, cuando Abraham no era idólatra y además adoraba a un solo Dios. Los cananeos pues tenían una cultura corrompida, que moralmente no era lo mejor para su hijo. Vea cómo Abraham estaba cuidando a su hijo. Y lo que practicaban, lo que hacían los cananeos era contrario al diseño de Dios. Y Abraham no quería eso para su hijo. Aparte, ellos tenían una influencia espiritual negativa, porque usted sabe, si yo adoro a Dios, tengo a Dios conmigo y lo que Dios hace es bueno. Pero los cananeos tenían una influencia espiritual de sus dioses negativa. Y ellos no conocían al Dios de Abraham, al Dios verdadero. Entonces, como tenemos esta nota, no era un tema de origen, o sea, no es porque él despreciara a esas personas, sino de una influencia espiritual y de valores. Fíjense bien cómo Abraham había observado a los cananeos, porque habitaban donde él habitaba, y él los había observado y veía qué es lo que ellos hacían y qué es lo que pensaban y en qué creían y cómo hacían y cómo se comportaban. Y entonces dijo: esto yo no lo quiero para mi hijo. Y mire, yo quiero darle un poco de antecedente de dónde vienen los cananeos, para que usted, pueda entender un poco más por qué Abraham se preocupaba de esto. Si usted va al capítulo 9 de Génesis, el versículo 25 y 26, le voy a platicar un poco antes de leer este versículo. Resulta que después del diluvio, Noé plantó una viña y él bebió del vino de esa viña y se embriagó. O sea, teológicamente se entiende que él pues dejó como que el jugo de la uva se fermentó, él lo tomó y se embriagó. Y entonces 2 de sus hijos, los mayores, se dieron cuenta que su padre se había quitado la ropa, se había desnudado, tal vez la túnica que en ese entonces se usaba, y estaba desnudo. Y entonces pues le dijeron a su otro hermano que su padre estaba desnudo, y el otro hermano, llamado Cam, pues como que comenzó a burlarse y vio a su padre de desnudo y se burló, ¿no? Y yo creo que por la actitud de Noé. Y los 2 hermanos mayores tomaron pues las ropas de su padre y se fueron pues de espaldas para llevárselas a su padre para que se vistiera. Pero no así el hermano menor, que se llamaba Cam, el cual tenía un hijo que se llamaba Canaán. Entonces, cuando se entera Noé de lo que había hecho su hijo Cam, entonces se da esta maldición sobre el hijo de Cam, porque era la descendencia, o sea, maldijo su descendencia de Cam, y en este caso comienza con Canaán.
Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y en el versículo que sigue, dijo: más bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, la generación de Abraham provenía de Sem, una generación bendecida. Y los cananeos, que eran originarios o descendientes de Canaán, los cananeos que vivían en el tiempo de Abraham, pues eran una generación maldecida, que era un contraste con la generación de Abraham. Entonces, cuando Abraham le pide a su siervo: ve con los míos, la generación bendecida, no vayas a permitir que mi hijo se involucre o se enrole o forme parte con una familia de los cananeos, nos estaba diciendo, porque ellos traen maldiciones. Y yo quiero que mi hijo continúe en una línea de bendición. Ahora yo quiero que usted, en la siguiente ilustración que vamos a ver, pueda ver cuál es la línea que traía Abraham y la línea que traía Isaac, para la cual pues Abraham le había pedido a su siervo que buscara entre su familia una mujer. Esta descendencia de Sem, que era la línea de la promesa y la línea bendecida, tenía conocimiento del Dios verdadero, conocía a Dios. Ahí había una herencia y una promesa para Isaac, una herencia de fe. Y la misma promesa que Dios le había dado a Abraham iba a ser para Isaac, si Isaac continuaba en esa línea de la promesa, al buscar una pareja bendecida. Esta línea de bendición tenía temor a Dios. No hacía las cosas que hacían los cananeos. Era una línea que buscaba continuar haciendo lo correcto. Y Dios había hecho un pacto con Abraham. Era una cultura en la que Abraham buscaba que su hijo estuviera centrado en ese pacto, de que Dios iba a ser una nación innumerable y que iba a ser una nación bendecida. Entonces, ¿qué estaba buscando Abraham? Que su hijo mantuviera este pacto, la línea del pacto. Aparte, la generación de Sem bendecida, de la cual venía Abraham y venía Isaac, tenía disposición a obedecer la voluntad de Dios, la voluntad divina. Entonces, Abraham buscaba a una esposa que compartiera la misma fe y la misma dirección espiritual, el mismo Dios. Por eso Abraham le estaba diciendo a su siervo: ve con los míos. Ahora bien, note usted algunas de las características que tenía Isaac y algunas de las características que tenía Rebeca. Yo le voy a decir algo. Dios sí interviene cuando estamos en la línea de la bendición, en ayudarnos a tener la mejor elección, porque Dios va a cumplir propósitos. Y sí intervino en la elección de Rebeca para Isaac, porque primero era una mujer de la descendencia de la bendición, de la descendencia de Sem. Y sí intervino Dios, como lo había dicho el siervo: ¿será esta la que Dios había elegido? Y yo quiero decirle, Dios sí interviene en ayudarnos a encontrar la mujer dentro de la descendencia de la bendición, que va a ayudarnos a cumplir los propósitos de Dios que tiene para nosotros. Pero no así
Dios no interviene cuando una persona se sale del campo de la bendición y se va a buscar algo con los cananeos. Ahí son decisiones personales, donde Dios no está. Porque Dios está donde está la obediencia, no cuando hay desobediencia. Y ahora le voy a mostrar algunas características de Isaac. Por ejemplo, este capítulo 24 que acabamos de leer, pues resulta que nos muestra el versículo 62, 24, vamos a ver. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Fíjese, un pozo al cual le habían puesto un nombre del cual refería a Dios. En otras palabras, al pozo le habían puesto el Dios que me ve. Porque él habitaba en el Negev. Isaac estaba consciente que Dios lo veía. Perdón. Estaba consciente que todos sus actos estaban abiertos a los ojos de Dios. Entonces Isaac era un hombre espiritual, lleno de Dios, porque sabía que Dios lo veía. Y el versículo 63 de este capítulo 24, y había salido Isaac, ¿a qué? ¿Me ayuda a leerlo? A meditar, a orar, a ver las maravillas de Dios, a glorificar a Dios, a exaltar a Dios. ¿Se imagina cómo era Isaac? Era un hombre lleno de Dios. Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró aquí los camellos que venían. En ese momento cuando él oraba, yo no sé si oraba por la pareja que el siervo había ido a traer para él. Y entonces resulta que en ese momento cuando él está orando y está esto, se da cuenta que viene por allá el siervo de Abraham. Y por otro lado, en el versículo que sigue, Rebeca también alzó sus ojos. Alzó sus ojos. Hay un pasaje que dice que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alzó sus ojos y vio a Isaac. Y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Una mujer recatada, una mujer virgen, una mujer honesta, una mujer limpia de corazón. Hoy en día, las mujeres pueden ver al galán y se descubren un poco, ¿verdad? O un mucho. O su manera de vestir es demasiado descubierta. Pero no así el corazón de Rebeca. Rebeca no tenía este corazón. No conseguía nada con el atractivo. Ella sabía que Dios estaba llevándola a una decisión importante. Ahora bien, fíjese que en el versículo 66, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Fíjense que hace algunos años, yo preocupado porque los jóvenes estaban buscando a otros pareja entre la gente no creyente. Preocupado por esa cuestión, hace años yo organicé un evento al cual le titulé Encuentros con el Amor. Fue una cena, organicé una cena
cuando nosotros teníamos apenas el primer nivel. Esta iglesia tiene 4 niveles, es como un edificio. El último nivel solo nos falta un techo, pero cuando teníamos el primer nivel, organizamos allí una cena que estaba en obra negra, todavía no estaba con acabados. La anunciamos en la radio y le pedimos a los jóvenes cristianos que querían conocer a una mujer cristiana que por favor le pidieran una carta a su pastor, donde el pastor pues daba testimonio de que eran buenos cristianos, porque no íbamos nosotros a dejar que nuestras jóvenes o las jóvenes de otra iglesia se interrelacionaran con alguien que en algún momento escuchaba la radio y dijera, porque dábamos la dirección, el horario y todo, que fueran a llegar personas pues que no eran verdaderamente cristianos o que se habían alejado. Y entonces para esto diseñamos que les íbamos a dar 3 rosas tanto a hombres como a mujeres. Y en esas rosas venía una tarjetita donde cada uno iba a poner sus datos. Me llamo Lupita y este es mi teléfono. Y entonces buscábamos que cada joven pudiese darle una rosa a 3 distintos jóvenes, ya sea hombres o mujeres, para que empezaran con una amistad y se fueran conociendo y pudieran interrelacionarse y pudiese pues haber parejas. Con el tiempo yo me enteré que sí se formaron parejas y nos llamaban jóvenes diciendo, pastor, ¿cuándo van a hacer otro evento? Y bueno, el siguiente evento ya no lo hicimos. Hubo muchas personas que nos criticaron, porque sabe que hay muchas personas que éramos carnales. Imagínense, nosotros buscando una conexión entre cristianos y que aparte habíamos lucrado con el evento porque cada rosa se las habíamos dado en 10 pesos. Y obviamente era para pagar esos 10 pesos, nos habían servido para pagar los anuncios en la radio. O sea, era como un costo de recuperación. Bueno, entonces, fíjense que el noviazgo hoy en día difiere del noviazgo bíblico. Hoy en día el noviazgo que nuestros jóvenes están practicando hoy en día es un noviazgo que no tiene pudor. Son noviazgos en los que no está Dios. Porque hay muchos jóvenes que de manera espiritual se están uniendo con los cananeos, lo que Abraham había dicho que no. Y esto los está llevando a tomar acciones promiscuas. Por ejemplo, el mes de febrero es un mes que se presta para que muchos jóvenes en el noviazgo comiencen a tener relaciones sexuales. Es un mes que se presta para la promiscuidad, para hacer cosas malas. Platicaba con un pastor de Estados Unidos, me decía, pastor, aquí en Estados Unidos los jóvenes adolescentes ya comienzan a tener relaciones sexuales. Entonces tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y otro amigo en Canadá me comentó, me dijo, aquí en Canadá la cosa está peor. Aquí cuando alguien admite tener un noviazgo, es como una relación abierta para vivir libremente. Ya sea que se vayan a vivir juntos o estén viviendo cada uno en su casa, pero como si fueran un matrimonio, teniendo relaciones ya sin límites. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, familia? Que nosotros tenemos que recordar que tenemos ordenanzas. Y mire, 2 de Corintios 6, del 14 al 18, quiero que por favor vea este pasaje donde Dios nos advierte. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de ellos. O sea, está diciendo Dios, rompe esa relación, esa unión que has hecho con un incrédulo como equivalente al cananeo, que no tiene la bendición de Dios, que no tiene los principios, que no tiene el temor. Sal de ellos, rompe con eso, apártate, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo te voy a recibir. Esto es lo que Dios nos ordena. Y dice el versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabe qué? Una relación con personas no creyentes los expone a tener relaciones sexuales, más que cualquier otra relación. Mire, 1 Corintios 7, del 1 al 2, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, en otras palabras, dice Dios, no es bueno que el hombre que toque mujer. Y hoy las relaciones de noviazgo son demasiado, tienen demasiada cercanía. Hay cosas que hacen, tocamientos que hay en el noviazgo que los lleva a pecados sexuales. Por eso Dios habla del matrimonio. Por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, es decir, esposa, y cada una tenga su propio marido. Y este es algo que muchos jóvenes pasan por alto. Pasan por alto porque dicen, no, es que eso, el pastor es bien exagerado. Yo me controlo. Pero mire, le voy a compartir otro pasaje que está en Proverbios 6, 27, 29. Se lo voy a compartir. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Es una pregunta. O sea, ¿estará en una relación así muy metido sin que algo ocurra? ¿Qué dice el versículo 28? ¿Tomará el hombre hombre brasas sin que sus vestidos se quemen? Imposible. O sea, ponga usted carbón en su ropa y va a ver lo que le pasa. 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, hay una enseñanza clara, no podemos jugar con fuego. Familia, nuestros jóvenes, padres, si ustedes no toman un papel como el de Abraham, con sus hijos, con sus nietos, porque tenemos una obligación también como padres, ayudar a nuestros nietos a caminar en el Señor, van a terminar haciendo todo esto, mezclándose con cananeas, con gente que no es bendecida. Por eso decía Pablo, no os unáis en yugo desigual. 1 Corintios 7, del 8 al 9, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Si una persona no tiene un autocontrol, mejor cásese. Tiene problemas en su sexualidad, cásese. Porque no solamente se está quemando, sino se va a quemar también después. Ahora bien, terminamos con esta ilustración del noviazgo para que usted haga un análisis bien rápido de lo que hemos platicado, si su noviazgo está en bendición o en maldición, o el noviazgo de su hijo, de su hija, o de sus nietos, o de su familia. Noviazgo de bendición o maldición. Un noviazgo de bendición está centrado en Dios, honra a los padres. Cuando los padres le dicen,
hijo, esto no está bien, no es la mujer, no es el hombre. Usted honra a los padres, hay respeto y hay pureza, edifica el propósito y usted va a estar en paz con Dios y en paz. Pero un noviazgo fuera de la ordenanza de Dios, cuando es en yugo desigual, así como unirse con los cananeos, Dios queda fuera de esa unión. Así de sencillo. No es una unión bendecida, porque no está siguiendo una dirección, no escucha la dirección. Y hay manipulación, opresión, hay mucha manipulación. Las personas que no conocen a Dios imponen un estilo. ¿Qué pasa cuando los dos tienen un credo diferente? ¿Qué pasa cuando nacen los niños, cuando se casan? ¿Lo bautiza, no lo bautiza? ¿Lo confirma, no? ¿Su primera comunión, sí o no? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde se van a reunir? Es una manipulación, familia. Desvía el propósito de Dios y produce ¿qué? Confusión y culpa. Y ya después, cuando una persona se une con una persona, vive con culpa. Si usted conoce a una persona que se ha casado con una persona, alguien que fue creyente con una no creyente, pregúntele cómo le va. Pregúntele. No experimente. No diga, se va a convertir, yo lo voy a convertir. ¿Por qué no obedecemos desde el principio, familia? ¿Por qué no buscamos la bendición en lugar de estar tratando de ver qué pasa? Analice cómo está su relación con Dios a través del noviazgo que usted tiene. Si es una relación de bendición o de maldición. Muchas gracias, familia, por darme la oportunidad de exponerle este tema. Espero que usted sea bendecido. Permítame hacer una oración por ti. Padre, quiero agradecerte, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que los ayudes, que los guíes y que les ayudes a tomar decisiones. Señor, si alguien estuviera en una relación que no es de bendición, tú dices que salga de esa relación, que salga y que tú lo vas a recibir y que tú vas a ser su padre y que tú lo vas a recibir en todo momento. Te pido que los ayudes a tomar decisiones, mi Dios, para que, Padre, se conserven en la línea de la bendición. Te pido tu bendición para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.